Muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, estudiantes de los grados 10.1 y 10.3 del Colegio Camacho en Historia de Colombia. Entonces, ya pasamos en la época de Gaitán, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que era un caudillo, que es un caudillo, ojo, tienen que averiguar que es un caudillo como un referente, como un ídolo. Pues Colombia es muy emocional, no es muy argumentativo, muy conceptual para votar, entonces todo es de las emociones. Pero bueno, entonces ya pasamos esa época y a partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán se inicia en Colombia una época terrible que se llamó la época de la violencia, de los años 50, 60, y luego viene una dictadura en los años 50 con un señor que se llama Gustavo Rojas Pinilla, que ha sido el único militar dictador que ha gobernado Colombia, ¿ok? Entonces, hoy les voy a hablar de un tema pues que no es tanto político, pero es muy social, que es el tema de las migraciones, de los desplazamientos, pero no forzados, sino desplazamientos naturales. Luego hablaremos ya cuando en noviembre veamos los últimos temas, el desplazamiento forzado. Pero hoy vamos a hablar de los desplazamientos naturales, de las migraciones naturales, ¿ok? Entonces, este es nuestro, voy a partir de aquí de Google Maps. Este es nuestro mundo, esta es América, Europa, África, y esta es Asia, ¿ya? Entonces Colombia, nuestra patria, nuestra nación, estamos en historia de Colombia, tuvo un importante flujo de extranjeros en el siglo XIX de esta zona de acá, de Siria, de Turquía y de un país arribita de Israel que se llama Líbano, ¿ya? Entonces llamamos las primeras migraciones a Colombia. Entonces venían huyendo pues de la pobreza, de la situación, del clima, de muchas cosas. Entonces Colombia se llenó, no. Entonces hubo muchos asentamientos, sobre todo en la costa norte, en La Guajira, en Barranquilla, de comunidades de árabes, porque los sirios, los turcos son de musulmanes. Pues los turcos no son musulmanes, ¿no? Los turcos son, perdón, los turcos no son árabes, pero sí son musulmanes, ¿ya? Entonces a todos les llamó turcos, porque tenían el pasaporte turco casualmente. Pero los libaneses y sirios pues eran de Líbano y Siria. Y también hubo pues, como siempre, la migración judía por todo el mundo. Entonces hubo comunidades en Maicao, que inclusive en Maicao hay una iglesia, hay una mezquita musulmana, y en Barranquilla también hay mucha comunidad de sirios, libaneses. Actualmente hay unos políticos que llaman los char. Los dueños de Olímpica, los char, son de origen árabe. Los char son árabes. Bueno, lo mismo en Cali. En Cali también hubo mucha migración de turcos, libaneses y judíos. Los dueños del Jorge Arabia y de los almacenes en Cali son de origen libanés, de origen árabe. Y los malcas son de judíos. ¿Ok? Entonces hubo mucha migración en Cali, en Barranquilla, Cartagena, porque los climas se asemejaban mucho al desierto de allá de Siria y de Israel, ¿ok? Entonces esas fueron migraciones muy conocidas. También se dice que hubo una migración japonesa por vía Buenaventura y se desplazaron al Cauca, pero hubo que 20 familias japonesas, porque la mayoría de los japoneses, Japón está por acá, de los japoneses, de Japón, y la mayoría de los japoneses se fueron a Brasil y al Perú. Entonces, en Perú hay mucha comunidad japonesa. Es más, hay un señor que fue presidente del Perú, Alberto Fujimori. Fujimori tiene genéticamente, tiene descendencia japonesa. Fujimori es un apellido japonés. Lo mismo en Brasil. Bueno, en Brasil también hubo mucha migración española en el siglo XIX y alemana. Pero no vamos a hablar de eso, estamos hablando de Colombia. Lo mismo que en Argentina. Argentina a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo una impresionante migración italiana. Los italianos, porque había mucha crisis de clima en Italia, problemas políticos. Entonces, sobre todo en Argentina hay muchos apellidos de origen italiano: Messi, Batistuta, Uruchaga, Batista, bueno, muchos apellidos en Uruguay y en Argentina de origen italiano, ¿ok? Bueno,
Entonces esas fueron las principales migraciones del siglo XIX. Se vino mucho judío de esta zona de acá, turco, sirio, libanés y judío, jordano, bueno, toda esta zona de acá hubo mucha migración a Colombia. Son buenos comerciantes. Lo mismo en Barranquilla los judíos hicieron una sinagoga. Sinagoga es la iglesia de los judíos. Y mezquitas son las iglesias de los musulmanes, de los islámicos, maometanos. Bueno, eso fue el siglo XIX. Bueno, eso se llama migración. Inmigración es cuando viene y emigrar es cuando va. Emigrante es cuando va de un lugar para otro. Inmigrante es cuando viene, inmigran, ¿ya? Y en general ambas llaman migraciones. Tanto sea cuando uno va, cuando uno viene. Pero lo que yo les quiero decir hoy es que en el siglo XX en Colombia, les voy a dejar en la descripción de este video, les voy a dejarle el documento de las migraciones paisa, antioqueña, la colonización antioqueña. Entonces, este es el departamento de Antioquia. Esto es Antioquia. Bueno, esto es Antioquia, sino que aquí no está departamento por departamento. O sea, no lo tengo configurado por zonas, por división política. Bueno, esta es Antioquia. Antioquia es todo esto. Todo esto de acá. Todo esto de acá es Antioquia. ¿Ya? Bueno, entonces la colonización antioqueña de Medellín, de todos los pueblos de acá, se dirigió hacia el sur. Y hubo mucha colonización de los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, parte del Tolima y parte del Valle del Cauca. Es más, los habitantes de la zona del norte del valle, que son de Tuluá, Versalles, Andalucía, Sevilla, tienen mucho hablado paisa. Usted vaya a esas zonas, usted va a Andalucía, va a Versalles, va a Sevilla y va a Cartago, ven ese acento paisa, ese acento antioqueño, ¿ya? Lo mismo que en Armenia, que aquí no lo tengo en el mapa. Armenia queda por acá. Armenia, en Pereira pues también hay mucho paisa. En Manizales y Antioquia, pues Antioquia es la cuna de la cultura paisa. Le decimos paisa a los antioqueños. Se llamó colonización antioqueña. Entonces hubo mucha colonización antioqueña interna. Estamos hablando de migraciones internas. Luego vamos a hablar de las externas. Entonces sabemos que los paisas son muy blancos, algunos son ojiverdes. Se dice que son descendientes de comunidades del norte de España, que fueron los suevos, que fueron los bárbaros. En cambio los del sur, los andaluces, fueron los que nos colonizaron en la costa norte, y por eso es que en la costa norte hablan mucho costeño, porque los andaluces se tragan la letra, se tragan la S. Entonces, los del sur de España, los andaluces, fueron los que vinieron en los primeros viajes con Colón, y toda esta zona norte, lo mismo que la zona del Caribe, se llenó de andaluces. Y los de andaluces tienen costumbre de tragarse la letra, y hablan así como los costeños, ¿ya? Toda esta zona es de mucha... Lo mismo pero los del sur, los de Antioquia, eran del norte de España, que eran más blancos y con otras características. Ojiverde, y también hay mucha comunidad judía de esas invasiones del norte de España. Bueno, también, bueno, en Tolima también hay cierta colonización paisa, pero no es mucho. Bueno, luego, esa es la colonización antioqueña. Recuerde que los antioqueños se destacan por su trabajador, se dicen llamar arrieros, se dicen llamar emprendedores, negociantes, te negocian cualquier cosa, son muy atentos, les gusta mucho el progreso así material y rebuscadores, no se varan por nada, pues hombre, entonces hablan así. Entonces es el antioqueño, con respeto, ¿no? Porque es de admirar la pujanza de los paisas. Yo cuando hace un año fui de viaje a Medellín, me sorprendió eso. Los indigentes de Medellín eran todos trabajadores y rebuscadores y que le querían vender. Hasta los indigentes son rebuscadores.
En cambio, los indigentes de aquí en Cali son como medio, les gusta que uno los ayude, que los asista y son más, inspiran pesar. En cambio, hasta los indigentes se diferencian de los paisas del resto del país, de los vallecaucanos. Bueno, entonces esa es los paisas. Hubo otra colonización a Bogotá, a Cali y a Medellín. Posteriormente, en los años 60, Colombia en los años 50 y 60 era muy, muy, muy rural. Bueno, Colombia siempre fue rural hasta la época de Gaitán. Pero con la violencia, la gente que estaba en los campos, en las zonas rurales, inmigraron a las grandes ciudades. Y eso empezó en los años 50, 60 y 70. Entonces, Bogotá, Cali y Medellín se llenaron de mucha gente de los pueblos de sus departamentos. Y en especial Cali recibió mucha gente de Huila y del Cauca. Cali se llenó en la zona de ladera, esta es la ciudad de Cali, se llenó en las zonas de laderas, esta es la zona de ladera de Cali, esta es la zona del norte, esta es la zona del sur y esta es la zona de ladera, la zona de Meléndez, de El Refugio, Ciudad, por allá por Prados del Sur, Siloé, toda esta gente de origen de caucano y de origen huilense, caucano, huilense y nariñense. Todo esto lleno de caucanos, el Mortiñal, toda esa zona de acá de acá, el Mortiñal queda para acá. Y esta es la zona perdón, aquí estoy un poquito equivocado. Esta es la zona de ladera. Esta es la zona de ladera porque esta es la cordillera. Esta es la zona del Cauca. Me disculpan el errorcito que todos nos equivocamos. Esta es la zona del Cauca. Este es el sur, este es el norte, este es el centro del Cali. El Camacho queda por acá. ¿Ya? Por aquí queda el Camacho. Ya me ubiqué. Esta es la zona de ladera y toda esta zona de ladera, esta es la parte de por acá de Siloé. Por aquí queda Prados del Sur, Lourdes, Meléndez, se llenó de comunidades caucanas y nariñenses y huilenses y algo del Tolima, ¿ya? Y por aquí queda Mortiñal, esta es la calle Quinta, Y esta zona del Cauca se llenó en los años sobre todo 70, 80 y 90 de grandes comunidades afros que venían de acá del Pacífico, venían del Chocó, sobre todo de Tumaco, Iscuanté, Telembí, Barbacoas, Buenaventura, Guapi y mucha gente del Chocó, de Ismina y Quibdó. Toda esta zona del Pacífico es zona afrodescendiente. Toda esta zona afro y Cali, en esta zona de la Simón Bolívar para acá, se llama el distrito de Agua Blanca, donde está Marroquín, El Vergel, Manuela Beltrán, El Retiro. La colonia nariñense, Tumaco, se llenó de comunidad afro. Entonces, aunque también hay gente del Cauca, Nariño, pero el 80% es de toda esta zona. Se puede decir que más de la mitad de la población de aquí es afro, es de piel oscura, gente espectacular y linda, ¿ok? Porque no hay que dejar la discriminación y el racismo, gente valiosísima, la gente afro. Para mí que es lo mejor del mundo. Pues mi opinión, ¿no? No sé, hay gente que... Bueno, entonces esta es Cali y Bogotá también. Bogotá también en los años 50, 60 y 70 la gente emigró de los campos a la ciudad y Bogotá se volvió una ciudad completamente hubo mucha inmigración costeña. Por eso es que Bogotá ama mucho la música porro y vallenato por aquí, merengue y vallenato, porque hay mucha comunidad del Atlántico, de Barranquilla, de Santa Marta, ¿ya? Aunque también hay caleños, muchos caleños se fueron para acá, ¿ya? Y lo mismo Medellín creció y tuvo mucha emigración del campo a la ciudad. Bueno, esos son los principales. Bueno, también hubo colonización en los llanos. Pero eso fue en los años 50, 60 y 70. Hubo muchos colonos en el Meta, en Caquetá, en Arauca y en Casanare. Mucha colonización de gente del interior, sobre todo de Bogotá, que pues quería nuevas oportunidades. ¿Ya? Entonces, estas son algunas características de las migraciones internas voluntarias, no por conflicto,
Bueno, en sí había una especie de violencia entre liberales y conservadores, pero conflicto declarado como en los años 80, 90 y que hubo un desplazamiento forzado ya, masacres, no. Habían masacres, pero cuestiones políticas entre liberales y conservadores, pero esas masacres no están ilustradas en textos así de científicos, pero sí se sabe que hubo masacres de liberales y conservadores y mucha gente pues huyó a las ciudades buscando nuevas oportunidades y también la falta de empleo y de oportunidades. Y la ciudad nos da una visión de progreso, de civilización que el campo no ofrecía. El campo colombiano siempre, infortunadamente, ha estado atrasado, ha estado marginado, muy marginado. Esa es la historia del campo en Colombia. Bueno, ahora le vamos a hablar de, esto sí, en los años 70, 80, hasta el 2000, 2005, 2010, que son las migraciones de colombianos al exterior. En los años 60 y 70 hubo una fuerte migración de colombianos a Venezuela. En Colombia vive mucho en Venezuela vive mucho colombiano. O sea, hay mucho venezolano que sus papás son colombianos. Y ellos a partir del 2010 hicieron lo contrario, se volvieron a Colombia. O sea, muchos de los venezolanos que están acá, sus papás son colombianos que habían emigrado en los años 50 y 60 a Venezuela. O sea, nos devolvieron el favor, ¿ya? Entonces, repito, en los años 50, 60 y 70 hubo mucha migración a Venezuela por el boom del petróleo. Y el bolívar, que era la moneda de ese tiempo, era una moneda muy fuerte, casi equiparada con el dólar. Entonces la economía era muy fuerte y sobre todo Cúcuta se volvió una meca, una metrópoli importante por esa migración de colombianos a Venezuela, y San Antonio del Táchira, que eran ciudades limítrofes. San Antonio del Táchira, San Cristóbal y Cúcuta. Cúcuta se volvió una metrópoli, ¿ya? La ciudad de Ureña también, San Antonio del Táchira y San Cristóbal. Bueno, esa por una parte, la migración. También hubo cierta migración a Ecuador, de colombianos que iban a Ecuador en busca de nuevas oportunidades. Pero la mayor migración que se dio de Colombia en los años 80 y 90 fue a España. Bueno, primero fue la de Estados Unidos, que todos los años 60, 70, 80 buscando el sueño americano. Y no solamente los colombianos, sino casi todo el mundo. Los europeos, los polacos, los irlandeses, sobre todo rusos, chinos, japoneses, poblaron completamente los Estados Unidos. O sea, esa fue la primera gran migración de todo el mundo a Estados Unidos en el siglo XIX y XX. Pero los colombianos, en los años 60, 70, 80 y 90, mucha migración a los Estados Unidos, sobre todo a la Florida y a Nueva York. Nueva York, Florida, hay mucho colombiano. Inclusive en Nueva York hay comunidades enteras colombianas. Y en Miami, aquí en la Florida, en Miami. Entonces hay mucho colombiano, la gran migración colombiana a los Estados Unidos, pero todo el mundo la conoce. Y a España, en los años 80 y 90, hubo una impresionante migración a España, también cierta a España, Inglaterra y Alemania, pero más bien poca. La mayoría era a España, ¿ya? A España. Y ya muy recientemente una migración de gente, sobre todo de Cali, de gente de Buenaventura, a Chile. O sea, comenzando el siglo XXI, en el año 2000, hubo una impresionante migración de caleños, payaneses, caucanos, nariñenses, de Buenaventura a Chile, sobre todo en Antofagasta. En Antofagasta hay un barrio, parece así lo de puros colombianos, en Antofagasta, en Chile. También hay gente en Santiago y en Valparaíso, pero más que todo en Antofagasta. Mucha migración a Chile, porque Chile tiene una economía muy capitalista. En ese tiempo estaba Piñeira, estaba el auge del cobre, pues todavía lo hay, el cobre y el níquel, y hay mucho trabajo, sobre todo en esta zona del desierto de Atacama, ¿ya? Entonces esa migración a Chile fue importante. Y bueno, en general los colombianos se van para todo el mundo. Pues, hay mucha migración. En ese tiempo las migraciones fueron, los colombianos huían en los años 70, 80 y 90 buscando nuevas oportunidades, y la violencia, las masacres, la guerrilla, los paramilitares, el mismo gobierno,
pues iban a muchas partes del mundo, pero en especial a las zonas que les dije. También hubo mucho a Panamá. En Panamá también tengo conocidos, a Panamá, algunos a Costa Rica, pero a México no se van a ir ni a Cuba porque están peores que nosotros, ¿ya? Entonces esa es la situación de las migraciones colombianas, ¿ok? Luego vamos a hablar más adelante, cuando hablemos de la guerrilla y los paramilitares, de las migraciones, el desplazamiento forzado interno, que es algo muy parecido, ¿ya? Entonces ese es el panorama de las migraciones a Colombia. Luego muchos de ustedes son hijos de gente del Huila, de gente de Caucana, de gente nariñense, inclusive de paisas que emigraron a la ciudad de Cali. Entonces la idea es que ustedes como actividad nos cuenten cuáles son los orígenes, de dónde son sus familiares y a de qué migración hicieron parte, o si tienen familiares en España o en los Estados Unidos, que es lo común, o en Chile. En Cali se ve mucho eso. O si ustedes son aunque en esta zona del Colegio Camacho no se ve mucho, que sean de origen afrodescendiente, aunque sí los hay. Entonces ustedes me cuentan si sus papás, sus abuelos vinieron de Timbiquí, de Tumaco, con orgullo, de Quibdó. La gente del Chocó es excelente, espectacular, o de Buenaventura, ¿ok? Entonces esa va a ser la actividad, que me cuenten sus orígenes de su familia, de dónde vinieron, o si son de las tradicionales de Cali, de la tradición caleña. No, me pueden decir, no, mis papás han sido toda la vida vallecaucanos, de ascendencia caleña, desde el siglo XVIII y XIX, pero los hay muy pocos, porque Cali era una ciudad en el siglo XIX, pequeña, una ciudad de 5.000, 10.000 habitantes, y la ciudad principal era Buga. Buga, una ciudad colonial, era como la ciudad más importante de esta zona, y Popayán era la capital del Gran Cauca. Cali fue famosa porque aquí vino de Bogotá, a Buenaventura, pasaba por aquí por el tren, si no fuera por el tren, a Buenaventura, que era un puerto sobre el Pacífico, Cali hubiera sido una ciudad pequeña y desconocida. Nos salvó esa vía que va de Buenaventura hacia el norte, porque Buga era la principal ciudad. Entonces me dicen ustedes en la actividad cuál es el origen de su familia, de ustedes, ¿ok? Mi familia, por ejemplo, mi familia es del Huila. Mi papá y mi mamá son del Huila y yo tengo ascendencia huilense que emigraron en los años 60 por cuestiones económicas, para buscar mejores oportunidades de trabajo, de Pitalito, y mi madre es de la ciudad de Neiva, Huila. Mi papá es de Pitalito y vinieron aquí a Cali en busca de trabajo. Ustedes me van a contar también cuál es el origen de su familia, ¿ok? Si tienen más datos de migraciones, que pronto se me olvida aquí, porque no hay muchos estudios, no hay videos sobre esto en YouTube, no encontré, porque yo a veces complemento la información con YouTube, no encontré, me dicen, y dice, profe, encontré esta página que hablan de esto, de la migración a España, de la migración a Chile. Entonces sería interesante, ¿ok? Entonces les agradezco mucho, estudiantes de grado 10.1 y 10.3, y espero que pues les haya gustado el video, y ya en los próximos videos vamos a ver la situación dura de Colombia con guerrilla, paramilitares y narcotráfico. Infortunadamente somos eso, pero hay que luchar por cambiar y conocer nuestra historia, que es lo importante. ¿Listo? Entonces nos vemos en una próxima clase. Adiós.